Vamos a tratar durante todo el día de hoy este tema tan maravilloso que es el de la participación, no exento de las maravillosas dificultades humanas y que tiene que ver mucho con el desarrollo de todas las personas. Si tanto nos gusta la democracia en la vida social, ¿por qué no nos va a gustar la democracia en la vida económica, empresarial y laboral? Como los cuatro ponentes van a desarrollar puntos de vista muy diferentes. Para mí es una satisfacción, no sabéis esa. Bueno, como dice ahí, somos Fagor de Altafalla, una sociedad cooperativa mixta formada por socios trabajadores y socios accionistas. Y entre los socios accionistas está Fagor Adelante y Mondragón Inversión. Estamos integrados en el grupo Mondragón y bueno, nos encontramos, como veis ahí en el mapa, en la zona media de Navarra, ¿no? Ya veíamos cambios, en un año ya vimos cambios muy importantes. El 71% de las personas consideraba la información como un elemento fundamental. Si queríamos implicarnos en algo, teníamos que estar informados. Eso ya el 71% decía la información que se está dando en esta empresa es algo fundamental. El 56% de la gente ya se aprobaba en la participación. Es una empresa dedicada, una empresa de personas para las personas, como tenemos ¿no? Nos dedicamos a la obtención de los permisos de conducir y a la formación relacionada con el ámbito del sector del transporte. Es una empresa que se formó en el 81, ya nació como SAL, como Sociedad Anónima Laboral. Si os dais cuenta, el nombre, la UNAC, significa amigos. Es decir, que salieron 7 personas de diferentes escuelas, en los 80, en los años de crisis también, y decidieron juntarse y montar algo entre ellos. ¿Por qué no echar para adelante un proyecto en el que ellos podían aportar sus experiencias? Más o menos estamos sobre 40 personas, de las cuales 35 somos socios, en diferentes participaciones, pero encaminados siempre a igualar, a depender de cuestiones controladas también. Se informa de tal, parece antes que si no estabas todo el día diciendo lo que pasaba, no estabas informando más la comunicación. Ahora la comunicación va similar. De un lado hacia otro, de los trabajadores de esta organización, de diferentes procesos, de la mano de la mutua laboral y de Caja Laboral a principios de los años 80. Lo que se pretende en principio es que pueda dar cobertura no solo a las cooperativas y a los cooperativistas en el mercado en general, y en ese momento surge en el año 82 Seguros Lagunaro S.A. Generales y más tarde en el 89 Seguros Lagunaro Viva. Ambas sociedades se integran en el grupo financiero del grupo Mondragón. En la que se dedica a hacer otras cosas, empieza haciendo armas, como muchas empresas de esa zona de Iba y Ampurdua. Luego pues evoluciona, hace herramientas de mano. De ahí siempre ha habido una tecnología de base que era la forja, que se forma una tecnología bastante antigua que se forma de acero, con caliente. Y bueno, esa tecnología es básicamente nuestro origen actual, que hoy es la forma. Para nosotros hay un beneficio emocional de sentirte parte de un proyecto, parte de un grupo, en ese largo plazo generamos mucha seguridad para todos. Y en cuanto a las dificultades sindicales, hemos marcado una que es importante, que entendemos que el sindicato pierde clientes, tanto a nivel sindical como a nivel directivo de la compañía. Y bueno, la dicotomía entre lo que es el mundo del trabajo y el mundo del capital o el mundo del trabajo. En un enfoque participativo, lo que se va a valorar es el conocimiento de esas personas o la práctica, el conocimiento que tienen en lo que están trabajando, no tanto su posición, vamos a decir, académica, si es un ingeniero, un FP2 o un FP1 o lo que sea, sino qué conocimiento tiene en lo que está trabajando. Tercera dificultad, miedo a perder el poder con los costes al cáncer.
falta de incentivos fiscales adecuados, la necesidad de promocionar instrumentos jurídicos que existen hoy, más como ha dicho. O sea, existen, pero no son suficientemente conocidos. Que la participación no debe de ser limitada, debe de partir de un proyecto compartido y de una cultura de participación. Otro pro es que la riqueza que se genera